Lo mismo sucede con ustedes. Por poco están vivos. Por poco tienen cada órgano externo de la religión que tiene el cristiano, pero no tienen vida. Podrían tener un arrepentimiento, pero no el arrepentimiento sincero. Oh hipócrita, te advierto el día de hoy que no solamente podrías sentir espanto, sino hasta una complacencia por la palabra de Dios, y sin embargo, después de todo, no tener arrepentimiento para vida. Todavía podrían hundirse en el pozo del abismo y escuchar que se diga: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero, además, es todavía posible que los hombres progresen inclusive más allá de esto y que positivamente se humillen bajo la mano de Dios, pero que sean completos extraños al arrepentimiento. Su bondad no es como la nube mañanera y el rocío temprano que se desvanecen, sino que después que escuchan el sermón regresan a casa y realizan lo que ellos conciben que es la obra del arrepentimiento, es decir, renuncian a ciertos vicios y necedades, se visten de cilicio y sus lágrimas se derraman muy abundantemente por causa de lo que han hecho. Se lamentan delante de Dios y sin embargo, con todo eso, su arrepentimiento no es sino un arrepentimiento pasajero y regresan otra vez a sus pecados. ¿Acaso niegan que exista tal penitencia? Permítanme contarles un caso. Un cierto hombre llamado Acab codiciaba la viña de su vecino Nabot, que se rehusaba a venderla a cualquier precio ni hacer un intercambio. Acab consultó con su esposa Jezabel, que urdió el plan de matar a Nabot para que el rey se apropiara de la viña. Después que Nabot murió y Acab hubo tomado posesión de la viña, el siervo del Señor se reunió con Acab y le dijo: ¿no mataste y también has despojado? Así ha dicho Jehová: en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad. Leemos que Acab se fue y anduvo humillado. Y el Señor dijo: pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Él le había concedido una suerte de misericordia, pero leemos a continuación en el siguiente capítulo que Acab se rebeló y en una batalla en Ramot de Galaad, de conformidad al siervo del Señor, fue muerto allí. Así que los perros lamieron su sangre exactamente en la viña de Nabot. Ustedes también, les digo, podrían andar humillados delante de Dios por un tiempo, y sin embargo podrían seguir siendo los esclavos de sus transgresiones. Ustedes tienen miedo de la condenación, pero no tienen miedo de pecar. Tienen miedo del infierno, pero no le temen a sus iniquidades. Tienen miedo de ser arrojados al pozo, pero no temen endurecer sus corazones contra sus mandamientos. ¿No es verdad, oh pecador, que le tienes pavor al infierno? No es el estado de tu alma el que te turba, sino el infierno. Si el infierno fuera extinguido, tu arrepentimiento se extinguiría. Si los terrores que te esperan fuesen eliminados, pecarías más pérfidamente que antes, y tu alma se endurecería y se rebelaría contra su soberano. No se engañen, hermanos míos, en este punto. Examínense para comprobar si andan en fe. Pregúntense si tienen el arrepentimiento para vida, pues podrían andar humillados por un tiempo y sin embargo no arrepentirse nunca delante de Dios. Muchos avanzan más allá de esto y sin embargo están destituidos de la gracia. ¿Podría ser posible que confieses tus pecados sin arrepentirte? ¿Podrías acercarte a Dios y decirle que eres un miserable,
Podrías enumerar una larga lista de tus transgresiones y de los pecados que has cometido sin un sentido de la horripilación de tu culpa, sin una sola chispa de odio real a tus acciones. Podrías confesar y reconocer tus transgresiones y sin embargo no sentir un aborrecimiento del pecado, y si no resistes al pecado en la fortaleza de Dios, si no lo abandonas, este supuesto arrepentimiento no sería sino el color dorado que luce la pintura decorativa. No se trata de la gracia que realmente transforma en el oro que soporta el fuego. Digo que podrían llegar a confesar sus faltas y sin embargo no tener arrepentimiento. Además, y entonces habré tocado el más lejano pensamiento que he de dar sobre este punto, podrían hacer alguna obra digna del arrepentimiento y sin embargo ser impenitentes. Déjenme darles una prueba de esto en un hecho autenticado por la inspiración. Judas traicionó a su Señor, y después de haberlo hecho, un sobrecogedor sentido del enorme mal que había cometido se apoderó de él. Su culpa enterró toda esperanza de arrepentimiento, y en el abatimiento de la desesperación, mas no en el dolor de la verdadera compunción, confesó su pecado a los sumos sacerdotes, clamando: «Yo he pecado entregando sangre inocente». Ellos le dijeron: «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». Entonces arrojó las piezas de plata en el templo para mostrar que no podía soportar cargar con el precio de la culpa, y las dejó allí. ¿Salió y fue salvo? No. Salió y fue y se ahorcó. Y aun entonces la venganza de Dios le siguió, pues cuando se colgó cayó desde la altura donde estaba suspendido y quedó destrozado. Se perdió y su alma pereció. Pueden ver lo que este hombre hizo. Él pecó, confesó su error y devolvió el oro. Sin embargo, después de eso fue un réprobo. ¿Acaso no nos pone a temblar esto? Pueden ver cuán posible es ser tan aproximadamente el remedio de un cristiano que la propia sabiduría, si solamente fuera mortal, sería engañada. Ahora, habiéndoles advertido así que hay muchas falsas clases de arrepentimiento, tengo el propósito de ocupar un corto tiempo haciendo algunas observaciones sobre el verdadero arrepentimiento y los signos mediante los cuales podremos discernir si contamos con ese arrepentimiento que es para vida. Antes que nada, permítanme corregir uno o dos errores que aquellos que están viniendo a Jesucristo cometen con frecuencia. Uno es que creen a menudo que deberían experimentar profundas, horribles y pavorosas manifestaciones de los terrores de la ley y del infierno antes de que se pueda decir que se arrepintieron. ¿Con cuántas personas he conversado que me han dicho lo que solamente puedo traducirles en español a ustedes en esta mañana? Más o menos de esta manera: no me arrepiento lo suficiente, no me siento lo suficientemente pecador, no he sido un transgresor tan indisculpable y perverso como muchos otros. Yo casi quisiera haberlo sido, no porque ame al pecado, sino debido a que entonces tendría convicciones más profundas de mi culpa y me sentiría más seguro de haber venido verdaderamente a Jesucristo. Ahora, sería un grave error imaginar que estos pensamientos terribles y horribles de un juicio venidero tengan algo que ver con la validez del arrepentimiento. Con frecuencia no son el don de Dios para nada, sino las insinuaciones del diablo, e incluso allí donde la ley obra y produce estos pensamientos, no deberían considerarlos como constituyentes de una parte y una porción del arrepentimiento.
no entran en la esencia del arrepentimiento. El arrepentimiento es un odio al pecado, consiste en apartarse del pecado y en una determinación en la fuerza de Dios de abandonarlo. Es posible que un hombre se arrepienta sin un horripilante despliegue de los terrores de la ley. Podría arrepentirse sin haber oído los sonidos de la trompeta del Sinaí, sin haber escuchado algo más que un distante rumor de su trueno. Un hombre puede arrepentirse enteramente por medio de la voz de la misericordia. Dios abre algunos corazones a la fe, como en el caso de Lidia. A otros acomete con el martillo grueso de la ira venidera. A algunos abre con la ganzúa de la gracia y a otros con la palanca de hierro de la ley. Puede haber muchas formas de llegar allí, pero la pregunta es, ¿has llegado allí? ¿Te encuentras allí? ¿Sucede con frecuencia que el Señor no está en la tempestad ni en el terremoto, sino en el silbo apacible y delicado? Hay otro error que muchas pobres personas cometen cuando están pensando en la salvación, y es que no se pueden arrepentir lo suficiente. Se imaginan que si se arrepintiesen hasta un cierto grado, serían salvos. Oh Señor, dirán algunos de ustedes, no tengo suficiente contrición. Amados, permítanme decirles que no hay ningún grado eminente de arrepentimiento que sea necesario para la salvación. Ustedes saben que hay grados de fe, y sin embargo, la mínima fe salva. También hay grados de arrepentimiento, y el mínimo arrepentimiento, si es sincero, salvará al alma. La Biblia dice, el que creyere será salvo. Y cuando dice eso, incluye el grado más pequeño de fe. También cuando dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, incluye al hombre que tiene el grado más bajo de arrepentimiento real. El arrepentimiento, además, no es nunca perfecto en ningún hombre en este estado mortal. Nunca alcanzaremos la fe perfecta que esté enteramente libre de dudas, y nunca alcanzaremos el arrepentimiento que sea libre de alguna dureza de corazón. El más sincero penitente que conozcan se sentirá parcialmente impenitente.